Muchachos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Se escucha bien, ¿no? Sí, sí, doctor. Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, en unos 5 minutitos arrancaremos. La próxima sesión, cuando ya estemos todos, van a ingresar todos con su cuenta de la universidad, ¿ya? No van a entrar con sus cuentas privadas, con cuenta de la universidad. Eso ya vamos a ver después. Entonces, 5 minutos más y arrancamos.
¿Cómo están, muchachos? Buenas noches nuevamente. ¿Me van a confirmar si se escucha bien, si se ve bien, por favor, ya? Sí, doctor, por ahora se le escucha bien y se le ve bien. ¿Por qué me dice por ahora? ¿Piensa que algo va a pasar? Nada, doctor. Gracias, de todas formas, muchas gracias. Bueno, no sé cómo han llegado, espero que hayan llegado bien, pero la situación está fea, ¿no ven? Y además ya les he pasado un comunicado que ha sacado la OMS recién, porque a partir de mañana se puede activar las clases virtuales. Eso tendrían que su representante, por ejemplo, o el presidente tendría que ver cuál va a ser el mecanismo en estas semanas, porque dicen, ¿no? Hasta que se solucione el problema, y estoy seguro que no se va a solucionar ni pasado mañana ni la próxima semana, quizá pasemos así todo este mes. Entonces hay que ver particularmente la actividad práctica. Eso es lo que tienen que coordinar ahora, muchachos, que es obviamente lo más álgido, ¿no? de la carrera, la parte práctica. La parte teórica, como la estamos haciendo, la podemos hacer sin ningún problema. La parte práctica habría que ver algún mecanismo de efectivizar, no perjudicar, en coordinación, ¿no? con las cargas. Quizás sería formar pequeños grupos como los que tenemos, digamos, 20, y esas 20 personas vengan un día exclusivamente a hacer todos sus laboratorios, uno desde la mañana hasta la tarde. Entonces el perjuicio va a ser solo un día en la cuestión, digamos, económica. Después viene otro grupo, así, ¿no? Algo así tendrían que buscar algún mecanismo, ¿no? para no perjudicar. Pero bueno, espero que las cosas mejoren, que veo remota esa posibilidad, y veremos la capacidad de las autoridades a saber cómo solucionan todo este rollo que nos han metido. Bien, entonces, ¿cómo se llama? Continuaremos con donde hemos quedado, avanzaremos y ¿qué les digo? Y como siempre en la clase, en la actividad virtual, no me gusta extenderme mucho, entonces vamos a estar una horita, ¿ya? Una horita vamos a estar. Entonces, ¿logramos ver todos, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Bueno, hemos quedado aquí, ¿no? Recordando la triste historia del Alto, pero es una ciudad hermosa que les decía. Entonces, después de haber visto, después de haber revisado un poco sobre el contexto de uniones, que es fundamental, y que ustedes se acuerdan, ¿no? en la clase del profesor Flores del día lunes, nos habló de una cosa importante, ¿no es cierto? Que ustedes ahora ya están razonando, ya están pensando en el hecho no hablar exclusivamente cuando se trata de patología, de enfermedad, de que está comprometida una situación específica, ¿no es cierto? Por eso era importante que obviamente vamos a un poquito aclarar algunas cuestiones sobre la psiconeuroendocrinología, para que usted pueda comprender un poco mejor cuál es el rol, ¿no es cierto?, sobre esos tres sistemas particularmente, pero sobre todo, fíjense ustedes, que el doctor les hablaba sobre algo importante, ¿no? Que dentro de la estructura general, normal, y la formación arquitectónica de cada órgano, ¿no es cierto?, debe de existir o debe coexistir una acción de uniones que permita la estabilidad de ese tejido y órgano, ¿no es cierto? Pero eso se rompe cuando existen diferentes tipos de enfermedades y patologías por cualquier razón o circunstancias. Entonces se han dado cuenta, una de ellas, por ejemplo, son a través de las uniones, ¿cierto? Uniones celulares, que básicamente ustedes ahora ya conocen, ¿no es cierto?, lo que implica las uniones como tal, la matriz extracelular, que es fundamental, ¿no es cierto?, y su relación que tiene, ¿no es cierto?, con el órgano determinado. ¿Por qué? Porque luego estas uniones de adherencia no van a tener la misma función de una célula normal cuando estén afectadas por algo, ¿no es cierto? Y eso va a implicar luego
más adelante que ese órgano sea inestable, ¿no? Inestable, pese a que tiene la capacidad de renovación nuestro organismo, ustedes saben perfectamente, y eso también nos lo decía el profesor, esa variedad de células que tenemos que tienen que cumplir una función específica, pues pueden alterarse, esas más de 200 tipos de células. Dígame. Perdón, doctor, una consulta. ¿En qué diapositiva está, perdón? Nada, estoy mostrándoles la ciudad del Alto. Ah, ya, perdón, Y doctor. claro, ahí está, fíjense Ah, ya, ustedes, perdón, el perdón, pensé que estaba en aeropuerto. otra diapositiva. Es que lo escuché decir. Ah, no, no se Ahí. preocupe, claro, no, es que mire, gracias, Sergio. No, estoy solamente, claro, mandando una introducción, pero estoy ahorita viendo fijamente en qué lugar está el Hospital Corea, ¿no? Estoy aquí estoy tratando de ver el aeropuerto. Entonces, les decía que es importante lo que hemos visto anteriormente con respecto a las uniones, ¿no? Para que ustedes vean el grado de daño que va a sufrir estas uniones cuando veamos enfermedad, ¿no? Ya específicamente patologías. De todos los tipos de tejidos, nos vamos a concentrar básicamente, ¿no? en 4 de ellos, y además está funcionando. No olviden, una vez más, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de concepto de tejido, de conjunto de células y de matriz, ¿no? Esta es la palabra clave, y de matriz extracelular, conjunto de células, de tejido, ¿no? Estamos hablando de tejido y de matriz extracelular, que van a cumplir funciones coordinadas y complementarias, que hemos dicho, ¿no es cierto? Es vital y fundamental la matriz extracelular, ya les he demostrado que es importante en la anterior clase, al margen de las uniones de adherencia. Entonces, dentro de ello, ahora sí, mire, vamos a hablar específicamente de 4 tipos de tejidos funcionales, primordiales, esenciales, ¿no? Pero dentro de esos 4 vamos a profundizar lo que nos interesa para el estudio, para esta primera parte, ¿no?, que vamos a hablar, que va a ser el tejido epitelial. Entonces vamos a ver, perdón, ahora el tejido nervioso, el tejido conectivo, conjuntivo, el muscular, y nos vamos a centrar en el más importante para el estudio de nosotros, que es el tejido epitelial. Y como ven en la grafiquita hay una abuelita, ¿no?, que está tejiendo tejidos, ¿no? Porque hace referencia a eso, si se dan cuenta, es una construcción, ¿no es cierto?, de un elemento. Cuando la abuelita teje una chalina, por ejemplo, construye algo, ¿no es cierto? Entonces el organismo también ha construido, a partir de una célula, algo fundamental, y esos son sus órganos, que tienen funciones específicas, ¿no es cierto? Entonces, de ello vamos a hablar. Entonces, el tejido epitelial, como les decía, es fundamental, es vital, es esencial, porque tiene varias funciones importantes, pero además, y sobre todo, particularmente porque habíamos mencionado anteriormente, ¿no es cierto?, en las otras láminas, o tiene la capacidad de poseer células que se van a ir polarizando, van a ser algunas similares entre sí, y van a estar unidas mediante lo que hemos hablado de uniones intracelulares, ¿no? Entonces ya vamos a ver más adelante, cuando profundicemos los diferentes tipos que existen del tejido epitelial, que van a ser simples, estratificados, pseudoestratificados, ¿no es cierto? Pero la característica fundamental van a ser que van a ser células polarizadas, que van a ser similares entre sí y unidas mediante uniones intercelulares, ¿no es cierto? Eso es importante. Su matriz extracelular aquí es relativamente escasa. ¿Por qué? Obviamente, como están tejidas, están unidas, están construyendo, como el ladrillito, ¿no ve? Entonces el cementito se ve apenas, entonces esa matriz es un poquito escasa. Entonces, ¿cuál es la función fundamental? Obviamente es el tejido más grande y nos va a revestir tanto el interior como el exterior del organismo, de nuestro cuerpo. Y lo más importante, ¿no es cierto?, que nos va a brindar una cobertura y sobre todo protección. Esa es una de las características fundamentales. Pero como les digo, más adelante vamos a ampliar esta información para que usted se dé cuenta de la magnitud de importancia que tiene este tejido epitelial, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no es cierto?, como son células polarizadas, similares entre sí, ¿no es cierto?, van a estar adheridas o unidas mediante uniones intercelulares. Entonces, estas celulitas
de este tejido se van a adherir entre sí, ¿no es cierto?, formando esas células altamente especializadas, que van a ser relacionados, o van a estar relacionadas en este caso con la membrana plasmática, y esos van a contribuir, ¿no es cierto?, en la membranita van a contribuir a que estas células se puedan adherir, y como están adheridas, agarraditas de la mano, van a poderse comunicar entre ellas, ¿no? Entonces, claro, porque cada célula es autónoma, ¿no es cierto? Es como cuando ustedes están en clases, están casi juntos y pueden comunicarse entre ustedes, ¿no es cierto? Atrás, adelante, hablan, molestan, lo mismo pasa con las células. Entonces, todo este conjunto de células que están adheridas entre sí, polarizadas y altamente especializadas, tienen sobre todo una región que se llama, y les he mostrado, ¿no es cierto?, en un gráfico anterior, una región basal. Entonces también tiene una superficie que van a estar en contacto entre células epiteliales y el tejido conjuntivo conectivo subyacente. ¿Qué significa eso? Que aquí encima, ¿no es cierto?, aquí arriba están las celulitas conectadas unas a otras. Esta es la región basal, y por abajo van a estar en contacto ¿con qué? Con el tejido conjuntivo conectivo, ¿no es cierto? Entonces toda esta parte va a ser la membrana basal que les he mostrado, ¿ve? Y la membrana basal además tiene sus subdivisiones, como hemos visto en la anterior clase. Además tiene una región, ¿no es cierto?, estas células, una región apical, una región basal, y también, además, cada una de ellas tiene funciones completamente diferentes. Eso lo vamos a ver más adelante. Solamente para ahora tenemos que saber que tiene el tejido epitelial conformado en sus células, una región apical, una región lateral y también una región basal. Y cada una de ellas, estas tres áreas, estas tres regiones, van a cumplir funciones específicas y diferentes una de la otra. Eso obviamente vamos a ver mucho más adelante. Muy bien. Entonces vamos por el otro tejido. El tejido que le va a permitir a nuestro organismo movernos, movilidad, ¿no es cierto? Nos va a dar esa capacidad de habilidad, gracias a que obviamente existen células altamente especializadas, ¿no ve? Y también existen, ahora sí, proteínas, ¿no ve? Proteínas que le van a dar la acción o la función de elasticidad, movilidad a nuestro organismo. Entonces, esas particularmente, ustedes las conocen, son la actina y la miosina. Actina y miosina, que son proteínas contráctiles, ¿no? Entonces, estas en todo nuestro organismo, por eso somos elásticos, ¿no? Podemos movernos, podemos liberarnos, nuestros órganos también tienen esa capacidad, ¿no es cierto?, de estirarse, etcétera. Entonces, gracias a estas proteínas fundamentales aquí en miosina, van a tener esa capacidad como tejido. Entonces, dentro de todo ese grupo, chicos, existen algunas células muy importantes, ¿no?, y características importantes. Hablemos entonces de las más sobresalientes, las células musculares, que obviamente son las principales de nuestro organismo, los músculos, ¿no ve? Todos los músculos que tenemos. ¿Alguien sabe por cuántos músculos estamos constituidos, chicos? ¿Alguien me puede hablar sobre por cuántos músculos estamos constituidos? ¿Alguien quiere ganarse un punto extra? ¿Alguien? Nadie. A ver. ¿Yo, doctor? Tal vez. Claro. Enciendo mi pantalla si no me equivoco, ¿verdad, doctor? Sí, una diferencia. Sí. Yo quiero. Espérame. Ahora sí. Si quería chequear, ¿no? Ay, perfecto, está lento un poco mi pantalla. No sé si estoy enfocando. Ahora sí. Ahora sí lo veo. Perfecto. Lo veo bien oscuro, pero bueno, por lo menos lo veo. Lo noto. Lo noto. Lo noto. Ya. Si no me equivoco, tenemos algún músculo esquelético, si no me equivoco, que recuerdo que es uno, que son músculos que mueven, bueno, permiten el movimiento óseo. Los músculos, el músculo cardíaco, que es obviamente específicamente está en el corazón, y los músculos lisos, que son los involuntarios.
Ya, bueno, está bien, Sergio, le agradezco, gracias. Gracias, está bien, ¿no? Entonces ahorita ya vamos, como les digo, a ver, y está aquí detallado, ¿no? Pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta, chicos, ¿no? Básicamente, obviamente, si habláramos en esta clase, porque esta clase no es anatomía, no es fisiología, ¿no es cierto? No es histología tampoco, pero es importante por lo menos conocer la función que cumple en cada tejido las células más representativas. Obviamente, miren, si nos dedicáramos a la histología o a hacer patología, estaríamos casi obligados a conocer esos 200 tipos de células que existen en nuestro organismo con sus funciones específicas, ¿no es cierto? Pero en este caso, mire, estamos como reduciendo, limitando a lo más importante, a lo más sobresaliente, ¿no es cierto? A lo que interesa finalmente luego para hacer un diagnóstico. Entonces, como Sergio decía, sí, efectivamente, vamos a hablar justamente de ellos, que están acá, ¿no es cierto? Vamos a comenzar por las células musculares, que son las más grandes, decía, las más importantes, y que están formados por, sobre todo y particularmente, tres tipos de músculos, chicos, las células musculares, ¿no? Entonces, el músculo estriado, que es el voluntario, el músculo cardíaco y el músculo liso. El músculo el liso es involuntario, el músculo estriado es voluntario, pero además van a estar unidas en alguna parte de nuestro organismo como músculos alguien que le va a dar la función contráctil, ¿no? Los miofibroblastos, y que lo vamos a ver sobre todo y particularmente en el tejido conectivo conjuntivo, van a ver ustedes, ¿no? Que estos fibroblastos van a madurar a fibrocitos. Y lo más importante, ¿no? Que le van a dar esa capacidad de esa motilidad, de esa contractilidad, algo fundamental, una sustancia vital y fundamental, la colágeno o el colágeno, ¿no? Entonces, ellos van a producir, los miofibroblastos van a producir colágeno, ¿no? Van a secretar colágeno. Otros músculos, fíjense ustedes, bien importante, de todas estas venas que van a irrigar, ¿no ve? La sustancia vital, porque es un tejido. Sabemos que la sangre, ¿no es cierto?, es un tejido fundamental y vital para la sobrevivencia del ser humano, ¿no ve? Y que van a revestir además los vasos sanguíneos al margen de las células endoteliales, ¿no es cierto? Son los famosos pericitos o células murales también se llaman, ¿no? Entonces van a ser más o menos parecidas a los músculos lisos, es decir, es un músculo involuntario, que van a rodear todos los vasos sanguíneos. Entonces, cuando son los vasos sanguíneos son elásticos, ¿no? Tienen esa propiedad hasta de contraerse, ¿no? Cuando uno agarra la aguja, de pronto como que desaparecieran, ¿no es cierto? Cuando uno hace ejercicios, de pronto salen estas venas, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, mire, si son tan importantes estas células musculares que van a revestir los vasos, se dan cuenta, en una persona adulto mayor es un poco complicado hacer una punción venosa, ¿no es cierto? Es bien complicado. ¿Por qué? Porque además está perdiendo, ¿no es cierto?, estabilidad, contractilidad, no hay elasticidad, son mucho más duras, claro, el colágeno ha disminuido progresivamente y entonces se vuelven endurecidas, ¿no? Duras. Hay una enfermedad que ustedes saben por hematología que lamentablemente, ¿no?, las venas se vuelven bien duras, ¿no?, difíciles. Es una patología bien común en nuestro medio y que sobre todo los pacientes bien gorditos lo tienen, ¿no? Y ya saben en su mente, ya saben de qué estoy hablando. Entonces, la sangre en general, como tejido, como un sistema circulatorio lleno de vasos, está constituido por los famosos pericitos o células murales, ¿no? Que van a también o son semejantes a los músculos lisos, es decir, involuntarios, y que van a rodear todos los vasos sanguíneos, ¿no? Y después debajo de ellos que van a estar las células que revisten, ¿no es cierto?, los vasos sanguíneos, que son las células endoteliales, ¿no es cierto? Y finalmente, fíjense, tenemos un tipo de tejido muscular
muy interesante, muy característico, que son las células mioepiteliales, células mioepiteliales, ¿no es cierto?, que van a constituir o van a formar parte importante, fundamental, de algunas glándulas secretoras. Que después, un poquito más adelante, vamos a hablar sobre estas glandulitas, ¿no?, del tejido particularmente epitelial, y por qué son secretoras. Y hay diferentes tipos también de células glandulares en este caso, ¿cierto? Entonces, vamos al tejido conectivo conjuntivo, fíjense ustedes, conectivo, y esto obviamente le va a dar como la estabilidad, el sostén, ya a ciertas estructuras. Vamos a ver, ¿no? Entonces ahí va a haber variedades importantes e interesantes de matriz extracelular que van a estar rodeadas por diversos tipos de células. Entonces, algunas van a sostener, otras van a proteger y otras van a ser estructurales. Entonces, y va a existir también otros tipos de tejidos y órganos que van a estar presentes en el cuerpo. Entonces, ¿cuál es la función fundamental y vital de este tejido conectivo conjuntivo? Primero, van a almacenar grasita. Entonces, lo que le va a permitir al tejido como tal, a partir de sus células, desplazar todos los nutrientes que son necesarios y otro tipo de sustancias entre los tejidos y todos los órganos que conforman el cuerpo humano. Entonces, dentro de ellos vamos a hablar de dos particularmente: el tejido conjuntivo, que es propiamente dicho, y el tejido conjuntivo altamente especializado. Este es altamente especializado, muchachos, no tienen que olvidarse, porque una cosa es hablar del tejido conjuntivo, ¿no? El tejido conjuntivo, como les decía, por ejemplo, dentro, que vamos a ver harto de esto, vamos a hablar harto, por ejemplo, cuando hablemos del cuello del útero, el epitelio, que es un epitelio, es un tejido epitelial. Epitelio es como estratificado, no queratinizado, va a estar sostenido por una membrana basal, y por debajo de la membrana basal va a estar el tejido conjuntivo que estamos hablando propiamente dicho, es un tejido. Pero el que es altamente especializado va a corresponder a otro tipo de órganos que van a ser constituidos por tejidos. Por ejemplo, este tejido conjuntivo especializado, ¿dónde va a estar? Van a estar en los tejidos adiposos, en los cartílagos, en los huesos, en el tejido linfoide y en la sangre. Entonces, cada uno de ellos van a constituir o se van a constituir en tejidos conjuntivos altamente especializados. Entonces, una vez más reitero y repito, ¿cierto? El tejido conectivo conjuntivo va a tener la función particular, importante, esencial de almacenar grasa, y eso va a permitir desplazar todos los nutrientes. ¿Por qué digo todos los nutrientes? Porque vamos a darnos cuenta que si por encima de esto, por ejemplo, una fila de ladrillos, un muro de ladrillos, está un cimiento, entonces a estas células que están aquí, alguien tiene que alimentarlas, y ese alimento va a venir ¿de dónde? Del tejido conjuntivo conectivo, ¿no ve? Que va a almacenar la grasita, y entonces todos esos nutrientes van a pasar a las sustancias, a ese tejido y a los órganos como tal. Entonces, por eso se llama tejido conjuntivo propiamente dicho. Pero los altamente especializados, porque es la otra clase, ¿no es cierto?, va a corresponder específicamente al tejido adiposo, cartilaginoso, a los huesos, al linfoide y a la sangre. Entonces, además, vean ustedes, este tejido conectivo va a estar compuesto por dos tipos de células fundamentales. Como hemos dicho en un inicio, ¿no es cierto?, una de sus características estructurales y fundamentales del tejido conectivo va a ser sostén. ¿Y cómo va a sostenerse todo esto? Sí, porque aquí va a ser, ¿no es cierto?, como les decía, aquí está el cimiento, que está aquí, las células. Entonces, tienen que ser muy poderosos, ¿no es cierto?, para mantener estable a estas células que están aquí, que ya van a formar un órgano. Entonces, esas células de sostén están constituidas primero por fibroblastos, que se van a dar cuenta cuando veamos en citología ginecológica, se pueden observar a los fibrocitos, ¿no?, porque son estructuras fibrosas largas. Entonces, cuando ellos se unen, y hemos visto, ¿no ve?,
en las uniones intercelulares y lo que constituye la matriz o el tejido conjuntivo o conectivo, están ahí como enmallados estos fibroblastos, ¿no es cierto? Van a ser células indiferenciadas que se van a ubicar en toda la estructura y a lo largo de esas fibras de colágeno. Vean ustedes entonces con el colágeno, que le va a dar la capacidad, ¿no es cierto?, de contractilidad, de elasticidad. Entonces estos fibroblastos se van a unir entre ellos, van a estar ubicados de forma indiferenciada, y esto le va a dar mucha estabilidad y sostén a esa construcción de tejido y de células que están por encima de esa membrana. Las otras células son células, los llamados mastocitos, que de alguna forma van a intervenir particularmente y sobre todo en las respuestas inflamatorias. Y hay otro tipo de células que van a formar parte del sostén de ese armazón importante que tiene el tejido conjuntivo. Entonces, entre ellas están los tejidos los adipocitos, los macrófagos e inclusive las células plasmáticas. ¿Se dan cuenta? Entonces, toda esa estructura celular, ¿no es cierto?, le va a dar la capacidad de sostener, ¿no ve?, a todas esas células que van a ir por encima de ese órgano, ¿no es cierto? Entonces, si no fuera así, van a ver ustedes, se van a dar cuenta, cuando se rompe esta estructura, es sencillo darse cuenta, ¿no? Cuando hay una enfermedad grave, que, por ejemplo, como el cáncer, y que está sostenida, ¿no es cierto? Estas células están sostenidas sobre un cimiento bien fuerte, bien resistente, y aquí están los nutrientes. Imagínense que toda esa estructura se caiga, se rompa. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas células que están aquí van a caer al precipicio, ¿no es cierto? El tejido conjuntivo que está lleno de vasos sanguíneos. Y por el contrario, todas estas células que estaban aquí en el tejido conjuntivo, ¿no es cierto?, o en el tejido conectivo, como quieran llamar, entre ellos los fibrocitos que van a madurar a fibroblastos, colágeno, fibras elásticas, mastocitos, etcétera, van a subir a la superficie. Entonces, cuando uno ve una lámina, unas células que son raras, que dice, ¿de dónde han venido estas células? No corresponden aquí, estas vienen en el tejido conjuntivo, hay una inestabilidad, ¿no ve?, en el sostén, ¿no es cierto?, que se ha producido por diferentes factores, ¿no es cierto? Entonces el cáncer es uno de ellos, ¿no? Y además, estas células de aquí que estaban bien unidas, bien lindas, unas como otras, como ladrillitos, rompen sus estructuras, sus receptores cambian, ¿no ves? Sus uniones proteicas, desmosómicas, actinas, caderinas, cateninas, etcétera, todas ellas se van destruyendo poco a poco y pierden sostenibilidad. Entonces, por eso frágilmente, y cuando el órgano se siente ya completamente dañado, como el cáncer, por ejemplo, superan el número de células que antes eran controladas de forma genética, pero ahora están controladas de forma autónoma, y cada uno pierde esa capacidad, ¿no es cierto?, funcional, y bueno, cada una desarrolla, crece, madura, se diferencia como pueda, ¿no? Entonces eso ya vamos a ver más adelante. Y la otra sustancia fundamental y vital es la matriz extracelular. ¿Qué cosas tiene la matriz extracelular? Está particularmente contenida por alta cantidad de fibras proteicas, amorfas, y obviamente esta matriz, estas fibras, le va a servir para anclar células y poder mantenerse en sostén, en posición, ¿no es cierto?, al margen obviamente de la estructura proteica que está constituida en una célula, que va a mantener su forma a través de su citoesqueleto, ¿no? Entonces hay varias sustancias y proteínas que tienen esa función. Entre ellas, por ejemplo, si hablamos de células de la piel, epiteliales, están las queratinas, ¿no ven? Entonces las sustancias que le van a permitir mantener la estructura, pero sobre todo esa estructura que esté mantenida tiene que estar contenida por estas fibras proteicas, ¿no es cierto?, de tipo amorfa, y van a poderse anclar, ¿no es cierto?, bien fuerte, y mantenerse estables, ¿no ve?, y en posición. Entonces, por eso hay una arquitectura bien organizada, se van a dar cuenta, ¿no ven? Cuando veamos una parte del tejido, les voy a mostrar histología, lo que ve el patólogo, les voy a mostrar estructuras ya conformadas arquitectónicamente, se van a dar cuenta que es como una ciudad bien bonita, ¿no? Todo está bien organizado, pero también les voy a mostrar
por ejemplo, un cáncer, cuando van a ver que todo eso está destruido, ¿no? No se puede observar, no se puede ver esa conformación, esa posición, ese sostén, no se puede observar claramente. Todo está desorganizado. Entonces nos damos cuenta que lamentablemente ha sufrido un proceso de agresión el órgano como tal. Y finalmente hay dos clases de estas fibras, ¿no? Una, que es la más importante, nunca se van a olvidar, que es el colágeno, ¿no es cierto? Que van a dar la flexibilidad y además, al ser flexibles, van a ser completamente resistentes. Y finalmente, las fibras elásticas. Entonces, como dice su nombre, ¿no? Como ligas, ¿no? Como ligas, elástico, fibras elásticas. Entonces, que le van a proporcionar elasticidad, ¿no es cierto? Elasticidad. Entonces, miren ustedes qué bella es la vida, cómo Dios nos ha hecho tan perfectos, que cada célula cumple una función a través de sus porciones proteicas, ¿no es cierto?, bioquímicas, que van a permitir hacer lo que hacemos, ¿no? Movilizarnos, hablar, estirarnos, o algunas veces cuando tenemos mucho estrés, nos encogemos, ¿no?, por alguna razón. Entonces, todo eso tiene una función vital. Esos tres sistemas que el doctor les ha hablado y que luego ya vamos a un poquito hablar de ellos, ¿no? Y finalmente, miren, tenemos el último de los tejidos, ¿no? El tejido nervioso. Que aquí sí, vean ustedes, el doctor Flores en ese momento ha hablado bastante de esto, ¿no es cierto? Porque es importante, ¿verdad? Entonces, al margen de que ustedes saben que va a contener particularmente las neuronas y las células de la neuroglía, ¿se acuerdan? ¿No? Que el doctor les hablaba de glía, ¿no es cierto? Neuronas y las células de la neuroglía. Entonces, van a recibir a través de ellas el análisis, va a generar transmisión, se va a almacenar toda la información necesaria que va a provenir de afuera e inclusive dentro de nuestro organismo, ¿cierto? Por eso hay el sistema nervioso central y el periférico que después, más adelante, vamos a hablar un poco sobre esto, ¿no? Entonces, y también vamos a un poquito, digamos, fundamentar lo que el doctor Flores nos ha dado, ¿no? En la próxima clase, la psiconeuroinmunología, para que entiendan un poco mejor sobre su rol. Entonces, va a regular el tejido nervioso, va a regular obviamente funciones vitales, esenciales, particulares, fundamentales para que estar vivo, ¿no? Entonces, ya hemos hablado también, ¿se acuerdan de lo que el doctor les ha hablado, no? Entonces, aquí estoy resumiendo nada más. Entonces, este tejido va a tener la función fundamental de ¿qué? De monitorear, ¿no es cierto?, la función respiratoria, la alimentación, la digestión, el sueño, la memoria, el aprendizaje, el pensamiento, ¿ven? Todas las funciones vitales que tiene un ser humano como tal, ¿no es cierto? Todas, absolutamente todas, están relacionadas directamente con el tejido nervioso. Entonces, además de ellas, fíjense ustedes, van a tener características fundamentales en el proceso vital del ser humano, ¿no es cierto?, desde su anatomía, desde su histología, desde la embriología, desde la bioquímica y desde la fisiología, particularmente. Eso significa que está presente en todas nuestras funciones, ¿no es cierto?, y en todos los órganos, controlando, transmitiendo información. Entonces, la parte que nos enriquece, que nos interesa, que es la más importante, obviamente es la parte de bioquímica, ¿no es cierto? Particularmente, digamos, cuando se transmite, se almacena la información, se genera respuesta. Y esto es fundamental, ¿por qué? Porque eso va a permitir que nuestra característica fisiológica esté estable, ¿no es cierto?, esté en homeostasis. Y eso va a repercutir bastante cuando veamos particularmente, ¿no es cierto?, el rol que cumple, por ejemplo, en un sistema de retroalimentación, el sistema nervioso central, el hipotálamo, la hipófisis y todo lo que constituye sus órganos blancos, ¿no ve? Entonces, esto es vital, por eso les decía, y por eso quería que demos un paréntesis y que hablemos de la psiconeuroendocrinología, porque se han dado cuenta, ¿no? Y se van a dar cuenta mucho más aún cuando hay el desequilibrio de estos tres sistemas, el resultado es enfermedad.
Entonces, el tejido nervioso está constituido por un conjunto, ¿no es cierto?, de órganos que se llama sistema nervioso, y básicamente se dividen en dos, ¿no ven? El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Entonces, este sistema nervioso entonces va a empezar a formar, o se forma desde la segunda semana de gestación. Vean ustedes, desde la segunda semana de gestación ya está presente, ¿no? Ya está formado, ya empieza a formarse el sistema nervioso. Entonces, por eso tiene sensibilidad. Dicen, no, la mamá se está moviendo, me está escuchando, se está riendo, ¿no? Todo percibe, porque ya obviamente su sistema ya está funcionando en la segunda semana, ya hasta el día 17 aproximadamente, ¿no? O hasta el día 17, en el transcurso de esa semana, ¿no? Entonces, este tejido va a contener gran cantidad de agua en la sustancia gris. Entonces va a tener alta grasa, lípidos, especialmente en la sustancia blanca. Va a haber proteínas, carbohidratos y algunos iones como el potasio, sodio, calcio, magnesio. Entonces, esto también, chicos, es importante, y el doctor obviamente les ha mencionado algo de esto, y se han dado cuenta hoy en día, para mantener, ¿no es cierto?, activo el sistema nervioso como tal, para que tengamos la capacidad de respirar bien, de que podamos tener un sueño reparador, tranquilo, que nuestra memoria no se pierda todavía, que podamos procesar nuestros pensamientos, que todavía tengamos la capacidad, a medida que vayamos avanzando, de seguir aprendiendo, ¿no es cierto?, tener una buena alimentación. Todo eso hoy en día es altamente estudiado y se ha vuelto en un negocio, ¿no ve? ¿Por qué les digo esto? Porque hoy en día nos ofrecen una gran cantidad, ¿no es cierto?, de sustancias, de vitaminas, etcétera, que sobre todo están constituidas por algunos tipos de iones, ¿no es cierto?, fundamentales. El más importante, el particular, y por eso he invitado el año pasado, de los que han estado conmigo la gestión pasada, hemos invitado a una nutricionista, una profesional nutricionista, ¿no es cierto?, nos ha hablado del poder del magnesio y todos los iones, ¿no? Cuán importante constituye, ¿no es cierto?, en el organismo el magnesio para que todo este sistema nervioso central, fundamentalmente, funcione de forma coordinada, ¿no? Entonces, hoy en día, obviamente, estudios científicos han avalado aquello, y que es importante lo que antes no. Antes, obviamente, nuestros abuelos, etcétera, ustedes saben, la alimentación era natural, y los componentes de esos iones estaban presentes ahí, ¿no? Pero ahora, como la alimentación se ha vuelto pésima, ¿no es cierto?, en todos los niveles, nos abocamos más a la chatarra, etcétera, cosas así, tenemos un déficit importante de ello. Quizás entonces, por eso, con el estrés que recibimos, con la mala alimentación, ¿no es cierto?, nuestro sistema no trabaja de forma coordinada y correcta, entonces nuestra digestión es pésima, tenemos problemas, ¿no es cierto?, digestivos, tenemos problemas de sueño, no podemos reparar bien porque tenemos mucho estrés, estamos preocupados, a eso se suma la mala alimentación, como les decía, entonces el resultado es que nuestro sueño no es reparador, por lo tanto entonces no podemos pensar, nos levantamos muy inquietos, ¿no es cierto?, afligidos, y nuestro mecanismo de aprendizaje va disminuyendo progresivamente, ¿no ve? Entonces ahí vienen los problemas que decía el profesor, ¿no ve? Los problemas netamente nerviosos, ¿no es cierto?, como el Alzheimer, por ejemplo, ¿no?, la demencia senil, etcétera, que se constituyen hoy en día en factores de riesgo altamente potenciales para el ser humano, ¿no ve? Entonces, muchachos, la próxima clase, es decir, el lunes, vamos a desarrollar lo más importante. Entonces, lo más importante en qué se va a radicar de todo esto, del tejido epitelial específicamente. Muy bien. Muy bien, entonces, muchachos, perdón, que no sé, tengo alergia, creo, a las clases virtuales, por eso estoy tosiendo, pero no tengo tos. Muy bien, entonces, aquí quedamos, muchachos, ¿estamos bien? Sí, doctor. Ya, muy bien, perfecto. Entonces, nos quedamos aquí y concluimos esto el día lunes. Ahora, escuchen bien lo que les voy a decir. Antes de concluir la clase, por eso estoy dando 10 minutos, vamos a hacer un sorteo. Están las dos doctoras, están nuestras auxiliares, para lo que les decía, ¿no es cierto?, para ganar esos puntos que corresponde. Y otra cosa que no he visto de parte de ustedes
es, digamos, darme propuestas para que en los parciales, como se ve, ¿no? Denme propuestas, le digo, ¿dónde está Alejandro? ¿Está con nosotros el representante? Sí, doctor. Alejandro. Verdad. Alejandro, ¿no ves? Les he dicho en las primeras clases que veamos alguna forma o que me propongan formas para que se pueda incluir dentro de los parciales unos puntos extras, ¿no ve? Por ejemplo, les he dicho, voy a hacer conferencias nacionales e internacionales, pero lo voy a hacer con el primer grupo del primer examen y las personas que hayan aprobado, o sea, voy a seleccionar. Entonces, esas personas van a tener la posibilidad de que en los parciales 2, 3 y 4 tengan puntos extras. ¿No ven? Les he dicho, se ha adelantado eso. Entonces, ¿qué otros mecanismos les he pedido? Me han sugerido hacer infogramas, cosas interesantes, pero que nunca se ha plasmado en un documento para discutir, para decir, bueno, entonces esta es su propuesta, perfecto, aprobamos y entonces les damos esa oportunidad. No me han dicho, Alejandro, no me ha dicho usted nada, y no sé si ha coordinado con sus compañeros, pero no me ha mandado una propuesta clara, formal, digamos, ¿no? Que la puedan analizar y la podamos aprobar entre todos. Entonces, pero sí estaba ya programado, ¿cómo se llama? Estaba ya programado esto de la actividad que vamos a desarrollar con nuestras auxiliares, con las doctoras, ¿no es cierto? Y que justamente están ahora aquí con nosotros para hacer la distribución y que les va a indicar cuál va a ser el mecanismo para ya hacer esto ya efectivo, ya que estamos intentando el mes de abril, ¿no? Entonces ya para ir cumpliendo lo que ella les ha prometido. Muy bien, entonces ya vamos a hablar a Alejandro luego, el lunes hablaremos, veremos esa situación, y ahora les voy a dar paso a sus colegas. Está la doctora Marisol y la doctora Gaby Gabriela. Entonces, están doctoras, ¿no es cierto? ¿Está o no está Gabriela? Ahora sí. Buenas noches, doctor. Sí. Perfecto. Entonces, adelante, por favor, doctor. Adelante. Ya. Buenas noches, chicos. Bueno, como se mencionó al principio, una de las actividades del laboratorio va a ser lo que es los banners, pero en este caso se va a cambiar por los infogramas. Entonces, se va a realizar 16 grupos, se va a formar 16 grupos, en la cual cada mes van a presentar dos grupos por cada mes. Entonces, también, como se mencionó al principio, después de cada defensa se va a realizar el sorteo para el siguiente mes. El sorteo es aleatorio y en este caso se va a realizar el primer sorteo ya para el siguiente mes. Al principio, en la primera semana de cada mes, se va a hacer la primera defensa de los dos primeros grupos. ¿Ya? Entonces se va a sortear 16 temas, son 16 grupos y los grupos van a ser de 7 y también va a haber grupos de 8. Entonces, podemos hacer, doctor, hoy el primer sorteo para el siguiente mes, los dos primeros grupos. Claro, mire, gracias, doctora. Mire, hemos cambiado esto de los banners por infografías. ¿Saben por qué? Por dos razones. Una, porque como cuando vean, cuando la sorpresa que les voy a dar la próxima semana, se van a dar cuenta que al margen de ser un infograma que es informativo, vamos a decorar bien bonito nuestro nuevo ambiente, ¿no? Es decir, el laboratorio de abajo, que es donde nos vamos a ir. Entonces, que va a ser bonito, que puede, cuando entran, decir, qué bonito, de alta calidad. Y si ustedes necesitan, y si tenemos aquí gente que se dedica a esto de imagen, ¿cómo se llama esas cuestiones cuando los que hacen infografías, ese tipo de cosas? Diseño, los que son diseñadores lo hacen, y si no, vamos a poder contar con el apoyo del doctor Ramos, que él es el que ha participado en todo la caracterización del libro, del Atlas, ¿no es cierto? Entonces, y le ha dado una calidad espectacular. Entonces, como él es diseñador también, él es bioquímico, microbiólogo, entonces vamos a tener ese apoyo, ¿ya? Para que ustedes puedan desarrollar. Marlene, ¿qué quiere hablar?
Marlene ha levantado la mano rápido. ¿Qué quería hablar, Marlene? No, doctor, no fui yo. Entonces, ¿quién era? Yo Marlene he visto. Mayra. O Mayra. Nadie quiere hablar, pero vamos rápido. Bueno, poco importa. Entonces, chicos, en eso quedaremos. Entonces, doctora, entonces sí podemos sortear, ¿no? Podemos sortear ahora mismo. Y como les digo, no se preocupen, ya con el tema, si ustedes hacen una buena infografía, perfecto. Y si no, vamos a pedirle al doctor Nelson Ramos que nos apoye con ello. Cosa de tener, digamos, un recuerdo lindo de ustedes. Cuando se vayan, van a decir, yo me acuerdo que esto he dejado en el laboratorio. Cuando se aplacen así, mire, tan bonito hecho, ahora me ha aplazado, pero me va a servir para la información. Entonces dejaremos un buen recuerdo con ustedes. Muy bien, doctora, adelante, entonces puede sortear, puede, no sé, ver el mecanismo usted que usted vea conveniente para formar el primer grupo. Doctora Gaby, adelante. Sí, doctor. En un momento, por favor. Entonces, mientras la doctora Gaby busca y se organiza bien, la doctora Marisol no está, debe vivir. ¿Dónde vive esta doctora Marisol? Debe vivir se encanta, ¿no? O por la Pacheta. Por eso no ha llegado. Pero vean, miren, les voy a antojar así rapidito. Vean el libro, ¿no? El que les he prometido, de hecho les voy a dar una sorpresa. Realmente, chicos, es una maravilla, es un lujo de libro, es espectacular. Realmente increíblemente bellísimo, diría, no sé, no es porque hable o porque se ha hecho, sino por la calidad prácticamente del producto, ¿no? Tiene absolutamente todo, es una maravilla, y que deja atrás, porque les voy a mostrar el otro libro, el que es base, digamos, para la citología, que es el sistema Bethesda, que no tiene absolutamente nada que ver. Este libro está desde la toma de muestra, todos los mecanismos de acción que ningún otro libro del planeta Tierra les ofrece, y así lo voy a decir cuando lo presentemos, porque eso está diseñado para enseñanza y para un especialista, para la gente ya formada, para alguien del área de salud que quiere interesarse, ¿no? Está desde la interpretación de los resultados, la interpretación diagnóstica, paso a paso, ¿no es cierto? Es realmente una maravilla, y por eso se acuerdan, ¿no? De mi equipo de trabajo, son gente joven, y era como para decirles, ¿cómo te gustaría aprender la psicología? Entonces ellos decían, así me encantaría que sean, y se ha vuelto realmente impresionante. O sea, yo sinceramente me siento feliz y orgulloso de tener ese equipo joven, y ya les voy a decir, y os lo voy a adelantar, ¿no? Voy a reclutar a unas 3 personas más para hacer el segundo proyecto que va a estar enfocado en psicología de líquidos biológicos. ¿Cómo es, doctora? ¿Ahora sí? Sí, doctor. Muy bien. Esta es la lista de todos los estudiantes que están llevando al laboratorio. Son 122 estudiantes. Entonces, el primer grupo, o los 2 primeros grupos van a ser de 7. Entonces, va a ser al azar, ¿sí? Los primeros 7 van a ser el primer grupo y los demás, los restantes, el segundo grupo. Perfecto. Entonces, ¿cuál va a ser su mecanismo de a alguien elegimos para que nos diga el número así al azar? Sí, también, doctor, sí. Pues, sí, voy a poner otro vacío para que no se vea. Así haremos, muchachos. Entonces, elegiremos 7 personas, ¿no, doctora? Sí. Del 1 al 22. Del 1 al 22. Muy bien. Entonces, ¿quién quiere, qué se llama? Ofrecerse? No, feo no es ofrecerse, no. ¿Algún voluntario, por favor, que nos pueda colaborar? ¿Algún voluntario o voluntaria, chicos, por favor?
doctora. Por favor, Delany. Sí, doctor. Ay, gracias, mire, porque si, o sea, si le hubiera dicho, chicos, alguien por algún punto, yo estoy seguro, ¡ting! ¿No ve? Qué graves son realmente. Delany, muchas gracias. Adelante, por favor. Ya, 7 números del 1 al 20, ¿verdad? Al 22 ha dicho la doctora, ¿no? Doctora, al 22, ¿no? Al 22, doctora, sí. Al 22. Delany, gracias. 14, 7, 22, 20, 21, 1, 2, ¿cuántos falta? Dicho 14, 7, 21, 22. Uno más. 20. No, pero creo que hay 20, ¿o no? Entonces el 1. Pero ya hay uno, ya he dicho uno. Ya, entonces 19, doctor. Ya. Tiene que comer más pescado, Delany. Está bien, doctor. Ya, esos serían el primer grupo, el grupo 1. Y el grupo 2, alguien que también pueda, 2 personas en este caso. ¿Dos voluntarios? Sí, 2 voluntarios. Chicos, son 101. 100, porque ya Delany ya no está. Yo, doctor. Muy bien, Alison, vamos. Perdón. 4. Bueno, ya. Igual del 1 al 22, doctora. 22. Sí. Ya. Sí, que no se repitan los primeros. Ya, 4, dice muy bien. Ya. 13. 9. 6. 11. Ya, otra persona que elija. Gracias, Alison, gracias. Otra persona, por favor. Dan, adelante, por favor. 11 y 17. Y 3. ¿Todo ok, no, doctora? Sí, doctor. Entonces, esta lista se va a pasar al grupo con los nombres de los 14 estudiantes que ya van a formar los 2 grupos. Y el tema también se le va a pasar. Perfecto, excelente. Entonces vean, si por alguna razón también o circunstancia alguno de estos números que han sido elegidos no participe, no están, no vienen, etcétera, lo eliminamos y nosotros vamos a reemplazar dentro de la lista por otra persona. Ya, si a nosotros no lo hacemos, a los que ya no estén, o ya no vengan, o no figuren, no sé. ¿Ya? Entonces la doctora les va a pasar la lista. Y ya vamos a tener. Tenemos la fecha de doctora para comenzar para el primer sí, doctor, la primera semana de abril. Entonces, la primera semana, ¿ya? En este caso, el miércoles 2. Entonces, miren, chicos, el miércoles 2 de abril estaríamos comenzando, ¿no?, con la expo del grupo 1 y del grupo 2, ¿no es cierto? Sí, doctor. Muy bien, entonces ya nomás cuando la doctora, cuidado doctora, por favor, les va a pasar, si es posible, ahora mismo la nómina para que tengan buen tiempo, ¿no? O sea, van a tener prácticamente casi 3 semanas para el 2 de abril, ¿ya? Entonces, cualquier duda, obviamente, el día lunes lo discutimos, si tienen alguna duda, pero como ya van a tener listo los nombres y la fecha ya la tenemos, entonces, alguna duda que tengan, el lunes la resolvemos. ¿Les parece? ¿Estamos bien? Los 100 participantes, los 100 estudiantes, ¿estamos correctos? Sí, doctor. Ya.
Muy bien, perfecto. Ahí están en sus chats, están poniendo sus... Ok. Listo, chicos, entonces con eso hemos terminado. Yo me despido. Para el día lunes continuamos con las prácticas de ya con los otros grupos. Nos vemos a las 12:30. Eso les decía. Y quería comentar, ¿no? Si por alguna razón o circunstancia las cosas empeoran, no están bien, yo hasta el día sábado domingo les voy a pasar el comunicado, ¿no ve? El único inconveniente, como saben, va a ser la parte práctica. Porque la teórica no tenemos ningún problema, la podemos, si no hacemos el día lunes a las 2:30 por alguna razón, la podemos hacer el lunes a esta hora, porque si no, cuando todos estén en su casa, no tengo ningún inconveniente. El único inconveniente son los laboratorios. Entonces, en estos días vamos a ver cómo está el movimiento. Voy a preguntar en la facultad, a la directora, etcétera, qué mecanismos van a utilizar. Ustedes también ya estén pendientes, ya hay un comunicado oficial. Y vamos a resolver eso el fin de semana. Si no hay nada, ni modo, ¿no? ¿Cierto? Yo voy a comprender y entiendo porque realmente estamos muy mal, está muy mal el país. Pero si mejoran, que dudo completamente, entonces nos vemos normal, tanto en clases como en el laboratorio. Entonces, así que ahora sí, Alejandro, vamos a estar en constante comunicación, particularmente para ver el mecanismo de cómo nos movemos en estas semanas que vienen, ¿ya? Dios nos libre de los masistas, y yo me despido con mi Cadillac de 1902, una belleza, miren, siempre tengo algo aquí, y nos vemos el día lunes. Un abrazo, chicos, buen descanso para todos. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor.